Sí, Gloria nos especifica que cuando se refiere a burocrática decía que con números estadísticos. Karina nos dice, como familia, ¿cuál es tu papel para la inclusión para el niño con necesidades educativas especiales? En la UPN nos dicen que si nos puede dar las referencias completas de los informes. De la UDG, Elena nos dice, ¿existe en México un modelo específico para trabajar en un grupo diverso con presencia de niños con necesidades educativas varias? Gabriel nos dice, muy interesante la exposición y los planteamientos hechos. Es evidente la gran necesidad de trabajar mucho más en el campo de la inclusión de niños, en todos los ámbitos, tanto el educativo, pero muchos otros en donde hay niños independientemente de si tienen alguna discapacidad o no. Gracias y felicidades. Gloria también nos comenta, yo creo que las condiciones tienen que empezar con las concepciones de los docentes, pero desde sus creencias, la gente de educación regular en el CENDI aceptaban bastante bien a los niños y sobre todo por lo que representaban para ellos la posibilidad de saber más. Sí, bueno, voy a tratar de dar respuesta a esta cuestión del involucramiento de la familia, porque justamente esa es una de las cosas que decía yo que se reporta que tiene así como mucha indefinición, ¿no? Y yo lo veía en mi práctica cotidiana, decíamos, bueno, habitualmente en los informes aparece como sugerencia o como medida o como recomendación el apoyo de la familia, ¿no? Pero nunca se concreta específicamente en qué, ¿no? En qué para ese niño, y ahí tiene que ver mucho con la definición de los apoyos. Entonces ahora se está tratando de impulsar mucho a nivel internacional esto de planificación centrada en la persona. Y hay algunos métodos muy específicos para trabajar con la familia, ¿no? Que ya desde el hecho de la detección de las necesidades es hacerlo con la familia, ¿no? Está, por ejemplo, el proyecto OSO, el proyecto Estrella. Esta metodología fue creada y devino de esta atención de niños con discapacidad múltiple y con sordoceguera. Ahora la sordoceguera, por ejemplo, es una discapacidad a la que se le ha estado prestando atención como una condición que tiene sus asegúnes, pues, ¿no? O sea, que no es como cualquiera de las otras, y hay otro tipo de método. Por eso a mí me parece, ¿no?, que en las escuelas normales, en las universidades, es fundamental esta formación en cuestiones específicas de la discapacidad, porque eso en México se dejó de hacer. Como se dijo, necesidades educativas especiales, ahora ya no hay que referirse a la condición, ¿no? Ya no hay que decir discapacidad intelectual o autismo, eso, y hay que decir necesidades educativas especiales, pero resulta que eso es todo y nada, ¿no? Entonces hay una indefinición, ¿no? Y ahora la formación, pues también no hay cuestiones específicas de formación que tengan que ver con sordoceguera, porque como bien decía Norma, o sea, hay medidas específicas para una persona con autismo, para una persona con sordoceguera, ¿no? Y entonces yo creo que eso, conocerlo a los maestros nos cambia la vida también, porque ¿qué haces tú diseñando para la diversidad de la misma manera como le haces con los otros niños, ¿no? Entonces en estos proyectos se va a la casa de la familia, se invita a sus vecinos, a sus tíos, a sus abuelos, ¿no? Y ahí se va diseñando ya el plan de intervención, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que ahora se está tratando de promover mucho desde esta visión ecológica que no tiene que ver con el cuidado del ambiente, o sea, lo ecológico tiene que ver con los ambientes con el que el niño vive y se desarrolla, ¿no? Entonces decíamos, bueno, a lo mejor en el proceso de intervención, pues no nada más es la familia, el papá, la mamá o los abuelos con los que viva el niño, sino también a lo mejor la señora de la tienda de la esquina, ¿no?, que lo vamos a incorporar porque a partir de esta semana él va a ir a comprar algunas cosas, pero como no utiliza una lengua oral, pues va a llevar un código con el que le va a pedir a la señora de la tienda que le venda determinados productos que él quiere, ¿no? Es decir, necesitamos, por eso es un trabajo de todos, pero sí necesitamos como de esas estrategias muy puntuales que entonces eso se constituye en apoyo, ¿no?
A lo mejor en la escuela no tenemos esas posibilidades de que vaya por las tortillas, pero en la casa sí, en la colonia sí, y a lo mejor podemos hablar a la tortillería, con el responsable de la tortillería o con quien hace las tortillas, y esa persona se vuelve en un recurso sustancial y fundamental para el desarrollo y el aprendizaje. Entonces de ahí deriva lo ecológico, del aprovechamiento de los distintos ambientes, y entonces por eso se recomienda cuando hacemos un proyecto curricular de centro, ver cuáles son los recursos de los que disponemos, ¿no? Que hay ahí un mercado, hay que ver, por ejemplo, esta parte de las iglesias también que poco se ha tocado, ¿no? Y las personas con discapacidad pues también tienen sus creencias, también tienen sus ideas de Dios, de no sé, ¿no? De quién los cuida, de quién los protege, etcétera. Entonces, es utilizar esos recursos. Entonces, yo recomendaría, hay, bueno, ahora un sinnúmero de cosas que se han publicado en relación con eso. Bueno, nos encargaremos de que se suban los documentos a la plataforma y difundiremos, bueno, que cuando estén subidos, que yo creo que será muy pronto, y también lo que podamos por Facebook, ¿no? Que recuerden que tenemos también un Face del Seminario de Primera Infancia, ¿no? Hay otras preguntas. Bueno, Karina también nos pregunta si los problemas de lenguaje son considerados una necesidad educativa especial. La UPN nos dice, en específico Fernando Salinas, felicitarla por su trabajo y quisiera que le compartiera más características sobre sus estudios, aspectos metodológicos, características de la muestra. Y Elena nos dice, ¿qué pasa con los grupos que no quieren ser incluidos? Gabriel nos dice, ¿se van a publicar o ya están publicados estos datos en alguna revista para poder consultarlas? Nada más una cosa, cuando les mandé el recordatorio, les incluí la tesis de doctorado de Clara, entonces busquen en su mensaje y ahí está, que es la publicación en extenso de esto que nos acaba de compartir. Bueno, yo creo, respecto de esta pregunta de grupos que no se quieren incluir, yo creo que más bien es como justo esto que decíamos en un principio, ¿no? Es decir, lo que están solicitando es que se cambien las reglas del juego, es decir, que ellos puedan participar como son, ¿no? Es decir, que no, porque entonces si nosotros queremos que participen pero que se ajusten a lo que nosotros disponemos, pues entonces ¿quién va a querer estar incluido así, no? Yo creo, y ahora les decía que con este tema, ven que les comentaba que este concepto de la discapacidad evoluciona, decía, ahora se está hablando de para referirse a las personas con discapacidad, hay un colectivo que está trabajando un concepto denominado diversidad funcional, ¿no? Entonces ellos dicen que es una mejor manera para referirse a ellos, porque este término de discapacidad siempre como que va a causar ese prejuicio, va a generar ese prejuicio, entonces ellos dicen, y yo, bueno, veía las conveniencias, porque en Oaxaca, por ejemplo, se está haciendo ahorita un proyecto de educación alternativa en donde se habla mucho de la diversidad, y se habla mucho de la diversidad cultural y de la diversidad étnica, porque eso es propio del Estado, y qué bueno, o sea, yo creo que eso es algo que tiene que seguir fomentando, pero cuando se habla de la discapacidad ya no, eso ya no se toca. Y a mí me llamó la atención en una ocasión en un evento que tuvimos, que uno de los líderes más fuertes de la defensa de la educación pública, cuando hicieron una pregunta sobre los niños con discapacidad, con los niños con problemas de aprendizaje, decían, él dijo, pero esos son discapacitados, ¿no? Y eso es algo que reclaman hay un grupo de una de las universidades de Reino Unido que empezó a generar estos estudios sobre la discapacidad, y empezó a plantear que las facultades de ciencias sociales deberían hacer investigación sobre discapacidad, porque eso era solo materia de las facultades de las ciencias biológicas, y él justo decía eso, ¿no? Porque el tema de la discapacidad parece que le toca nada más a ese ámbito y no le toca al ámbito en general. Entonces ahora con ese tema de diversidad funcional, ellos están planteando, bueno, es una manera de referirse
a ese funcionamiento diferente, ¿no? Y entonces hay un colectivo también, por ejemplo, las personas sordas que dicen, bueno, pues nosotros no somos personas con discapacidad, nosotros tenemos una lengua diferente, pero no somos personas con discapacidad, ¿no? Entonces yo creo que el debate está, la discusión está, y yo creo que a nosotros nos toca, pues, ir enriqueciéndola, ¿no? Soy Nora, soy colombiana, estoy actualmente estudiando aquí en México, y bueno, quisiera comenzar con algo que usted termina en su presentación, que tiene que ver con los programas curriculares de formación profesional. Creo que en Colombia, cuando más allá del tema de la discapacidad, pero sí pensando en la educación inclusiva, cuando se viene toda esta problemática de los desplazamientos forzados por violencia, se encuentra en niños y niñas una serie de situaciones más del ámbito psicosocial, que demandaban y que estaban generando problemas en el aula, precisamente por problemas de aprendizaje. Y de alguna manera lo que se empezó a hacer con organizaciones internacionales humanitarias, organizaciones locales en Colombia, a desarrollar proyectos de acompañamiento para que se dieran esos procesos de atención a una especie de equipos de apoyo, ¿no? Pero de otro nivel. De todos modos, esto es lo que nos llevó a las conclusiones después de un largo tiempo, fue entender que si no hay procesos de formación docente que vinculen y que planteen una educación pertinente precisamente para los temas de contexto en los que se mueven y en los que se trabaja con niños y niñas, iba a ser un poco difícil generar efectos reales en estos asuntos de inclusión en el aula escolar. Creo que ahí fueron lecciones aprendidas que creo que se podría ampliar un poco frente a este tema de la inclusión educativa pensada desde la discapacidad, que es precisamente lo que usted está convocando y diciendo, que no solo los cambios se vengan en los planes curriculares de la educación en primera infancia o en básica primaria y en adelante, sino que también los procesos de formación profesional tienen que dar cuenta de ello. Ahora, un segundo comentario es que hace 12 años en mi práctica como psicóloga participé de un proyecto que desarrollaba la Universidad Nacional en Colombia. Sí, decía que en esta experiencia que participamos en una localidad al sur, en unas zonas con problemáticas socioeconómicas, hacíamos parte de los proyectos de integración en educación para población con necesidades educativas especiales. Y algo que encontraba, porque yo trabajaba en varios niveles como apoyo en las aulas, es que, bueno, después de largo tiempo, los profesores mencionándome es que hay problemas entre los jóvenes para la inclusión al chico que tiene una necesidad educativa especial, necesitamos que nos ayudes, bueno, y un montón de cosas, porque el problema era de los compañeros y compañeras. Pero luego haciendo un trabajo con ellos así de muchas cosas, de juego, resulta que los chicos me dicen, es que el problema es que los profesores lo asumen a él como un niño especial y entonces que él no es capaz de hacer ciertas cosas, como pegarle a las compañeras, decirnos cosas a nosotros, quitarnos, o sea, lo ponían en una situación de víctima, ¿cierto?, en el aula, que estaba generando tensión entre los compañeros, y eso era un asunto que después discutiendo con los docentes también era respecto a las posiciones, los miedos que llevan incluso a los y las docentes a decir, yo prefiero no trabajar con esta población porque siento, como usted lo menciona en su trabajo, que no tienen las herramientas para poder afrontar ese tipo de demandas, pero que también a veces esos miedos terminan generando no solo la exclusión, sino que esa condición de víctima que genera también tensiones dentro del aula escolar, y creo que eso sí es bien importante también de los procesos de investigación y de intervención o de acompañamiento que se puedan hacer en este tipo de experiencias de inclusión educativa. Por otro lado, creo que en Bogotá hace poco se hace una demanda a la Secretaría de Educación Distrital porque hay un problema, y es que no son los niños con limitaciones, sino las familias con niños con capacidades excepcionales que dicen educación inclusiva, yo no sé si quiero que mis hijos estén allí,
porque creo que ellos tienen otros niveles que una propuesta de educación inclusiva no les está permitiendo desarrollar. Entonces creo que ahí hay otro tipo de demanda que se le hace a la Secretaría, que era como, ¿y ahora qué hacemos? Colegios especiales para los niños con capacidades excepcionales, y eso que implica en toda la discusión y en todos los que se ha intentado avanzar en términos de educación inclusiva. Creo que es un elemento que también seguramente va a empezar a salir, ya está saliendo allá, y que va también a generar demandas en términos de todos estos procesos de cambio en el aula. Y creo que desde la experiencia que tuvimos en la práctica también es una invitación a la academia, ¿no? Creo que este tipo de situaciones también demandan una presencia de la academia, no solo desarrollando investigaciones, sino este tipo de proyectos que acompañen también como equipos técnicos, procesos desde las facultades, como usted lo decía, de ciencias sociales, que puedan involucrarse a otro nivel para entender la magnitud del fenómeno que presenta y que demanda también el tema de las necesidades educativas especiales dentro del aula. Y por último, creo que es importante el tema de la participación de niños y niñas frente a los proyectos y frente a los mismos procesos de investigación que se adelanten, ¿no? Porque creo que es un elemento fundamental que también mismo el enfoque de derechos está llamando la atención, que no solo para las políticas públicas del Estado, sino que incluso nos exige a nosotros como investigadores e investigadoras también cómo llevamos a cabo nuestras investigaciones y de qué manera hacemos partícipes las voces de ellos y ellas en aquellas situaciones que les están convocando y que les afectan directamente. Gracias. Bueno, justamente por lo que decías de esta cuestión de generar al entorno del aula, ¿no? Esta situación estas situaciones de tensión. Ahora les comentaba que esta autodeterminación, que es la que se está trabajando, ya se tienen algunos materiales de organizaciones de personas con discapacidad que están ya trabajando sobre el tema, ¿no? Es decir, yo como persona tengo la posibilidad, igual que todos, de actuar, pero sé que también eso tiene consecuencias y sé que tengo que hacerme responsable también, ¿no? Entonces esto, pues desde las edades tempranas es fundamental que se trabaje, ¿no? Porque entonces sí, como dices, pues siempre condición de víctima, nunca decido, nunca elijo, pues siempre estoy, ¿no? Y esto hacer mucho hincapié en los padres también, ¿no? Porque eso es fundamental, yo creo, se tiene que hacer un trabajo muy fuerte y también están obligados todos los países firmantes de la convención de difundirla. Hay ahorita ya en formatos accesibles, las personas con discapacidad las deben conocer, las familias la deben conocer, porque ahí dice también en su artículo 8 de la toma de conciencia que también las familias deben de dejar de considerarlos como víctimas, ¿no? Deben de proponer también otra forma de relación con ellos, ¿no? Entonces, por un lado está eso de la autodeterminación, por otro lado, tú decías esta cuestión de grupos, ¿no? Que prefieren los centros de educación especial, y eso es algo muy importante también. No se ha hecho una evaluación, o sea, se dice en general que los centros de educación especial han sido, ¿no? fomentado la segregación, que no dan resultados, pero en realidad no se sabe a ciencia cierta cómo realmente funcionan, y yo creo que eso es algo muy, muy importante, porque efectivamente cuando se discute esto del artículo 24, hubo colectivos que dijeron, yo no quiero estar en la escuela, o no veo como la escuela el espacio, por las condiciones ahorita, no veo que mi hijo realmente tenga futuro en una escuela, en un espacio, yo prefiero seguirlo llevando a un centro, ¿no? educativo especial. Y entonces por eso se determinó esta cuestión que dice ahí en la convención, de los entornos que favorezcan el máximo desarrollo académico y social, ¿sí? O sea, dejando abierta la opción para ellos de que puede ser un espacio de la escuela regular, pero puede también ser otro espacio, ¿no? Entonces yo creo que al final de cuentas también se preguntaban, ¿no? Bueno, entonces ahora que hablamos de inclusión, pues nada más se habla de las escuelas regulares y en los centros de atención múltiple no se puede hacer inclusión. Pues no,
O sea, esto es un trabajo de todos los días, de todos y en todos los espacios, en la calle, en el mercado, en todas partes, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, si hay centros que se quieran seguir manteniendo así, por ejemplo, la comunidad de sordos, hay comunidades de sordos que ya se han establecido como comunidad que dicen, nosotros queremos ir a un centro en donde haya sordos, porque pensamos que esa es la mejor manera de educarnos. Entonces yo creo que justo como tú dices, en el artículo 7 dice hay que tomar las voces, que eso poco se ha hecho también, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Qué proponen? Y yo creo que pues tenemos que ir avanzando en todas partes. Sí, justo lo que usted comentaba es muy importante, porque de repente dentro de la inclusión hay bastante exclusión, ¿no? O sea, uno llega a ver en las primarias como de repente sí, por supuesto, porque el gobierno lo dice, hay que incluir a niños sordos, hay que incluir a niños hiperactivos, hay que incluir a niños con silla de rueda, pero en realidad son destinados a un solo salón, con un solo profesor, que les tenga paciencia, que es nuevo, que en fin, ¿no? Pero que al final de cuentas siguen excluidos porque están en otro salón, lejos de la comunidad y muchas veces con recesos también muy aparte, ¿no? Y como con toda esta significaciones que de la sociedad que les impone, ¿no? El niño que no puede, el niño que no tiene, el niño que no sabe, el niño que está totalmente limitado desde su subjetividad, desde su persona y desde su desarrollo, ¿no? Y con todo eso también la familia, ¿no? La familia que es dicha, pues ¿qué vas a hacer con ese niño? ¿Qué oportunidades tiene? La sociedad no está preparada como para darles esas oportunidades, pero es como, a mí se me hace un poco incongruente, pero sí, ¿no? ¿Cómo manejar la exclusión dentro de la inclusión, ¿no? O de lo que se dice inclusión, pues que no está tan claro, ¿no? Y, bueno, yo no sé si para terminar, yo no quisiera dejar de comentarles esto. Miren, yo creo que cuando hablamos de inclusión, justamente cuando hablamos de este enfoque de derechos, cuando hablamos de considerarlos como sujetos con un valor intrínseco, cuando hablamos de esta ciudadanía plena, cuando hablamos de todo lo que pueden contribuir para el desarrollo de nuestras sociedades, sí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar nuestra estructura mental. Sí tenemos todos, porque habitualmente los maestros, cuando hacemos los maestros y en muchas partes, ¿no? Decimos, bueno, pues cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades, y luego como que ahí es donde le prestamos más atención a las debilidades, ¿no? Y entonces ahora nos proponen que además que veamos sus fortalezas y además que pueden contribuir en algo, pues ¿cómo está eso, no? Entonces ya es obligarnos a cambiar nuestra manera de verlos, ¿no? Y entonces yo les voy a comentar, ahorita en Oaxaca y creo que próximamente en México, se está exhibiendo una obra de un artista oaxaqueño que es ciego, que fue ciego porque él falleció hace 3 años, y el arte en el que ha incursionado es en la fotografía, o en el que él incursionó, ¿no? Entonces, cuando yo he hecho la invitación y les he dicho, bueno, hay que ver la obra fotográfica de Gerardo Nigenda, uno de los mexicanos reconocidos ya internacionalmente en este trabajo, me dicen, ¿cómo que fotógrafo y ciego? O sea, a ver, ¿quién va a creer eso, no? Y en el ámbito del arte, eso ha tenido una polémica muy fuerte, ¿no? Estaba leyendo el otro día también de una persona con autismo que hace una obra gráfica excepcional. Él tiene una capacidad de retención de números impresionante, y entonces con numeritos hace obra gráfica. Y en Berlín, en uno de los museos más renombrados, abrieron sus puertas a su obra, y entonces ponen en la nota que el museo fulanito de tal abre sus puertas al arte outsider. Y yo dije, ¿qué cosa será eso de outsider? Pero ya de entrada me sonaba como que fuera, ¿no? Y sí, efectivamente, ¿no? Es un arte que, bueno, no es considerado arte, ¿no?
Entonces, yo creo que es eso, o sea, eso es lo que nos plantea la inclusión, un cambio en la manera de asumir, y un cambio también a ellos de asumirse como personas, ¿no? Hay una tesis sobre Gerardo Nigenda en donde él justo un poco narra eso, ¿no? Un mirarse de otra manera, un decir, no quiero ya ser un sujeto que se considere como desvalido porque no veía y pobrecito, ¿no? Y además me voy a atrever, ¿no? Cuando él le dice a una fotógrafa, porque él era instructor de braille, justo en un espacio donde Francisco Toledo tenía este espacio abierto a la fotografía, el Manuel Álvarez Bravo, el Museo del Manuel Álvarez Bravo. Y entonces él le dice, yo quiero tomar fotografía, ¿no? Y entonces ella le dice, pues no tengo ni idea cómo, pero si quieres, pues podemos empezar a trabajar. Y empezaron a trabajar. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a los maestros, ¿no? Cuando nos plantean un desafío de esa naturaleza. Y bien decían, ¿no? Lo primero pues es la actitud, es la creencia, es creer en que el otro es capaz de muchas cosas que a lo mejor todavía ni siquiera me atrevo a pensar que pueda ser capaz, ¿no? Y eso también a los padres, ¿no? De decir, bueno, vayan viendo, por eso es tan importante la capacidad de observación, la capacidad de relación, porque uno va descubriendo a veces cosas como esta, que justo donde pensábamos que estaba la debilidad, pues está la fortaleza, ¿no? Entonces yo creo que hay un ámbito de desarrollo todavía, yo creo que todavía hay muchas cosas que no experimentamos, que nos falta conocer sobre este desarrollo de las personas con discapacidad, pero que por principio de cuentas tenemos que ubicarlos en su condición de persona. Yo creo que eso nos va a dar la garantía de poder explorar muchas más cosas y atrevernos a hacer muchas más cosas. Pues muchas gracias, creo que ya me estoy pasando del tiempo. Bien, ¿hay algún comentario? Angélica, alumna de la UPN, pregunta si conoce alguna institución que dé orientación a padres. En caso afirmativo, ¿dónde y cómo se llama? Elena dice que no conoce ninguno, pero que es parte de los vacíos de la reforma educativa. Habla de la corresponsabilidad de la educación de los niños entre escuela, padres y comunidad, pero no se orienta ni se informa a los padres. Gloria nos dice, justo a eso me refiero cuando hablo de la concepción del docente, porque el maestro que tiene al alumno con parálisis infantil en una secundaria y están convencidos que el alumno está incluido, pero es desde su perspectiva, aun siendo maestro de apoyo, es decir, profesional de la educación especial, es decir, hay niveles de comprensión de la inclusión. Es más, Elena nos dice, es más, ¿quién te supervisa como padre que atienda las necesidades y los derechos de los niños con discapacidad? Pues miren, aquí en el Distrito Federal creo que es la persona que busca asociaciones, bueno, están agrupadas algunas en la COAMEX, que yo creo que está haciendo un trabajo muy importante, y tiene su página en internet, entonces ahí están estas organizaciones que forman parte de la COAMEX, y es importante eso también, como ir acercándose a estas instituciones, porque justo como la convención tiene, igual que la convención sobre los derechos del niño, pues tiene su carácter de obligatorio, pues hay un comité también en la ONU para la defensa de cualquier incidencia que vaya en contra de la convención, y entonces pues también, por eso es una invitación a que debemos, CONFE ha hecho un trabajo de movimiento asociativo muy importante, ¿no? Y yo creo que eso lo tenemos también que promover en los estados, porque ha sucedido que las asociaciones tienen mucha dificultad para constituirse como tal, justo por este enfoque del asistencialismo, ¿no? Entonces, y yo creo que pues son las primeras que tienen que impulsar esto de la convención. Bien. Sí, los materiales, es CONFE y COAMEX, los nombres. COAMEX es la Coalición Mexicana de Asociaciones de Personas con Discapacidad, y la otra es la Confederación de Familias de Personas con Discapacidad, creo que mental, ¿no? Era, pero es ya general, en general. Ajá.
Bien, pues nos resta entonces agradecerle muchísimo a Clara y a todos ustedes por haber participado activamente en esto. Creo que hay muchísimo trabajo por hacer y como dicen, hay que empezar por la formación profesional, y por el mismo cuestionamiento que varios de los grupos digamos que están luchando en pro de los derechos de las personas con discapacidad ahora dicen es que somos personas capaces temporalmente o temporalmente capaces. Esa idea de que uno puede entrar y salir de la discapacidad es algo que creo que puede romper esa diferencia con el otro como alguien con el cual no puedes identificarte, ¿no? Y con respecto a la observación que decía aquí la compañera colombiana acerca de que hay que diseñar las consultas también con los niños, ¿no? Que ahora si ven tenemos afortunadamente las encuestas de CONAPRED, ¿no? Sobre discriminación donde es involucrado de la población infantil, pero más en lo positivo, no tanto en lo negativo, digámoslo así, hay poco trabajo, ¿no? Vamos justo a iniciar un trabajo con UNICEF por parte de la Red por los Derechos del Niño en un proyecto de inclusión educativa con escuelas, con varias escuelas de la región, justo para que se hagan estas redes en donde los niños propongan cómo incluir más a los niños. Yo creo que van a resultar cosas muy muy interesantes y esperemos pronto poder difundir estos resultados porque es muy muy necesario poner a los niños en el centro como es el lema de CONAFE ahora, los niños al centro. Entonces, bien, nos despedimos ahora y mil gracias a todos, Lucía, Gloria y compañía de la Escuela Nacional, a la UPN, a Estela si todavía está en Brasil, a José Machain, bueno, a tantos que se conectaron ahora y a todos ustedes que nos acompañaron, mil gracias por hacer esto posible. El 27 de febrero tenemos la siguiente, con la UNAM de formación justo in situ, casi suena así como la secuela. Tenemos que formar gente, ok, aquí está. La siguiente es sobre formación in situ en las estancias y el proyecto de Puentes para Crecer, muy interesante, del cual subimos la publicación en la plataforma. Los invito de nuevo a revisar los documentos y a subirlos. La plataforma es interactiva, ustedes pueden subir también cosas. Muchas gracias y nos vemos el jueves 27. Gracias. Ay, sí, ya no agradecí. Gracias a todos los técnicos, perdón, a Rodolfo, a Sergio, que hicieron posible esta virtualidad.